La senadora Lili Telles. Este mensaje es para los mexicanos, en particular para la presidenta Sheinbaum. Ustedes escucharon a la presidenta Sheinbaum en la mañana con su palabrería y su indiferencia respecto al asesinato de Carlos Manzo. La señora Sheinbaum ha reiterado hoy que no habrá guerra contra los criminales. ¿Pero qué no entiende, señora Sheinbaum, que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos? ¿Qué no se ha dado cuenta, señora Sheinbaum, que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara? Y usted se burló de él, porque no se trataba de que usted le enviara escolta, se trataba de que usted actuara en Michoacán, ante la situación de Michoacán. Usted, señora Sheinbaum, dice no a la guerra contra los criminales, pero sí a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Usted es quien actúa como un buitre porque pone a los cadáveres al servicio de los criminales. Nada de palabrerío, señora Sheinbaum. ¿Qué no entiende que si no hay seguridad, que si no hay vida, no hay nada? Todavía sale usted con esa indiferencia hoy en la mañana a anunciar que va a haber diálogos y mesas y un montón de palabrería y reunioncitas. ¿Qué no entiende? ¿Qué más quiere que le digan? ¿Qué no entiende que lo que procede es ir contra los criminales? Queremos guerra con toda la fuerza del Estado contra los cárteles que están asesinando. Y todos ustedes, mafiosos, empezando por Sheinbaum, que dicen no a la guerra contra los criminales, tienen las manos llenas de sangre de inocentes, porque la presidencia de la República está ahí para ejercer la fuerza del Estado contra quienes matan a los mexicanos. Senadora, ha concluido su tiempo. Me están pidiendo unas palabras. Pero ya concluyó su tiempo, desafortunadamente. Me están pidiendo unas preguntas. No, ya concluyó su tiempo, senadora. Ya me habían levantado. Pero la estuve interrumpiendo. Me están negando las preguntas que se hicieron en mi tiempo. Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manzo. Yo la interrumpí y usted están en no mi hizo tiempo caso. las preguntas. Criminales. Ya concluyó su tiempo, A ver, tú idiota, senadora. llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, Senadora, llora de ya verdad por concluyó Carlos su Manzo. tiempo. Tú idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy Senadora, en mi me tiempo. voy a ver obligada. Tengo derecho a las preguntas. El sonido. Payaso. Ya concluyó su tiempo. Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que hable del asesinato de Carlos Manzo. Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Esquer, senador Esquer. A ver, orden, por favor, orden en la sala. Quiero señalar que la estuve interrumpiendo por las preguntas que suponíamos le iban a realizar algunos senadores y senadoras. Quiero decirles que el formato para el desarrollo de esta sesión se aprobó
en la mesa directiva y que en este momento ya concluyó el tiempo de la senadora, por lo cual le pido de la manera más amable que se retire de la tribuna. Marco Cortés Mendoza. Con su permiso, Presidenta. El asesinato de Carlos Manzo en la Noche de Muertos no solo afectó a una persona, a una familia, a los uruapenses, a los michoacanos, afectó a todas y todos los mexicanos. De hecho, afectó la imagen internacional que tiene México. Mucha gente esa noche, de Pátzcuaro, de Uruapan, de toda la zona lacustre, se empezó a regresar por temor y por miedo a la violencia que se vive en Michoacán y en México. El asesinato de Carlos Manzo muestra la enorme fragilidad institucional del Estado mexicano. El asesinato de Carlos Manzo demuestra que el Estado está rebasado ante el crimen. Yo ya lo he dicho en esta tribuna, en gran parte del territorio nacional, la autoridad no es el alcalde o el gobernador. La autoridad verdadera son los grupos delictivos. La extorsión ya no solo es a comerciantes, transportistas y productores. La extorsión también es ahora para los presidentes municipales. Para poder abrir las puertas del ayuntamiento, tienen que pagar una cuota al crimen organizado. Lo ocurrido a Carlos Manzo es un llamado de alerta, porque cuando un alcalde es asesinado en su propio municipio, ya lo que está en riesgo no solo es la vida, sino la autoridad misma del Estado. Urge reconstruir las capacidades locales, urge regresar los fondos para la seguridad a los municipios, urge profesionalizar y coordinar a los policías, urge respaldo federal. Un momento, real. senador, un momento. Sí, están solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senador? Presidenta, pedirle, por favor, si le puede decir al orador si me permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Con mucho gusto, Presidenta, senador. Adelante, 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta. Gracias, Presidenta. Senador Cortés, quisiera pedirle su opinión acerca de los alcaldes asesinados en lo que va de este sexenio, que lleva exactamente 1 año con unos días, y su opinión acerca también de los alcaldes asesinados en el sexenio pasado, donde desafortunadamente no solamente alcaldes, políticos, empresarios, opositores al gobierno han perdido la vida. Quisiera saber qué opinión me tiene de esto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu Sí, pregunta. responde, por favor. Néstor, miren, amigas y amigos, aprovecho esta pregunta para decirles, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, van 10 alcaldes asesinados. 6 de octubre del 24, Alejandro Arcos de Chilpancingo. 15 de octubre, Román Ruiz de Oaxaca. 15 de diciembre, de San Luis Potosí, Jesús Eduardo Franco. 15 de mayo del 2025, Mario Hernández, también de Oaxaca. 2 de junio, de Guerrero, Isaías Rojas. 5 de junio, de Michoacán, de Tacámbaro, Salvador Bastida García. 15 de junio, de Oaxaca, Lilia Yema, de San Mateo. 17 de junio, Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán. 20 de octubre, en el estado de Hidalgo, Miguel Baena. Y ahora, el 1 de noviembre,
Carlos Alberto Manso de Uruapan, Michoacán. 10 alcaldes asesinados en lo que va el periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos alcaldes más? ¿Y cuántos no pudieron tomar protesta? Porque les pongo el ejemplo de Juan Pablo Aguilar Barragán, alcalde electo de Cotija, Michoacán, que ganó la elección, pero los grupos delictivos lo amenazaron y ni siquiera pudo tomar protesta como presidente municipal porque ya habían matado anteriormente a la alcaldesa de Cotija, los mismos grupos delictivos. Por ello es que, amigas y amigos, Sí, senador. ¿Con qué objeto? Permite el orador una García pregunta. Yáñez. Ajá. Si me permite el orador una pregunta. Que si le permite una pregunta. Con mucho gusto, presidenta, senador. Un minuto para preguntar y 2 minutos para responder. Adelante, senador Yáñez. Gracias. Senador, sabemos perfectamente de lo que está pasando en Michoacán y en todo el país. ¿Nos podría ampliar más lo que está pasando totalmente en Michoacán? Porque es preocupante. Claro que sí, y con mucho La gusto. respuesta, entonces. Miren, amigos, a mí me duele profundamente mi estado, Michoacán, pero me duele México, porque si bien ahorita el tema es nuestro amigo Carlos Manso, quien fuera, por cierto, formado en las filas del Frente Juvenil Revolucionario, después fue diputado federal de Morena, después se peleó con Morena y se hizo alcalde independiente. Pero ¿qué caracterizó a Carlos? Lo que caracterizó a Carlos fue la valentía, el decir las cosas como son, sin rodeos, con claridad. Eso le adquirió obviamente mucho reconocimiento y popularidad, y claro que le fue muy incómodo al sistema, tanto al gobierno federal como al gobierno del estado, porque decía las cosas como son. Pero no es el único caso, querido Ángel, senador. Ahí está el reciente caso del líder limonero Bernardo Bravo, que también se atrevió a levantar la voz. Se atrevió a decir que ya no les tenían que seguir vendiendo a los acaparadores controlados por los grupos delictivos, porque son los que ponen el precio del limón. Son los grupos delictivos los que le dicen cuándo deben cortar, a quién le deben vender y a qué precio. El costo de ser valiente, de decir las cosas como son, demuestra que en México la vida no vale nada. Demuestra que aquí quien se atreve a decir las cosas puede ser sujeto a un crimen de Estado o a un crimen por parte de los grupos delictivos. Este no es un asunto solo de Michoacán. El Plan Michoacán para la paz debería de ser el Plan México para la paz. México requiere paz, Michoacán exige paz. Ni siquiera podemos transitar libremente por las carreteras. El miércoles pasado, yo, igual que muchos de ustedes, duré 10 horas de trayecto, porque la gente del campo está harta de no recibir apoyo. Senador Marco Cortés. Por su atención, muchas gracias a todas y todos ustedes. Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, senadora presidenta. Quiero desde aquí mandar un abrazo solidario a Grecia Quirós, valiente esposa de Carlos Manso, que ha dado un paso al frente, que a diferencia de la oposición ha actuado con responsabilidad, con profundo amor a su pueblo, y ha dicho: serénense, ese uso carroñero que están haciendo de Carlos Manso no se lo merece y no honra su memoria. Quiero desde aquí mandarle un abrazo a sus 2 pequeños hijos, a su familia, a su madre, a sus hermanos. Escuché con atención a la oposición
No mandaron ningún mensaje de este tipo. Nunca estuvieron con Carlos Manso. Nunca recorrieron Uruapan con él. Nunca se comprometieron con sus puntos de vista. Nunca fueron sus compañeros y compañeras. Ustedes se montan en el asesinato de Carlos Manso para hacer politiquería. Carroñeros, carroñeros. Aquí vino la refundición de los paniaguados. Yo pensé que la vocería de Salinas Pliego iba a usar farsantemente un sombrero, como su patrón lo usó para decir que honra a un hombre con el que nunca tuvo ninguna coincidencia. Salinas Pliego lo utiliza para evadir su pago de impuestos, pero desde aquí le digo, señor Salinas Pliego, va a pagar sus impuestos hasta el último centavo que debe. De nada le va a servir utilizar el cadáver de ese patriota llamado Carlos Manso para evitar el pago de sus impuestos y de sus responsabilidades. Qué triste está la oposición que tenga que usar a un oligarca de esa naturaleza para perfilarlo hacia adelante. Qué triste el discurso. Aguanten los argumentos. No les gusta la historia, les voy a contar historia. No les gusta la historia, no les gusta el pasado. La violencia política contra las personas que se dedican a la política viene de lejos. El presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados en un golpe de Estado, claro está. El general, guarde silencio. Permítame, orador. Esta presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 83 de la fracción séptima del reglamento del Senado, les solicita guardar silencio y mantener el orden en el salón de sesiones por respeto a los oradores en el uso de la palabra. Continúe, senador. Muchas gracias, senadora presidenta. Les decía, el general Villa decía que Parral le gustaba hasta para morir y se la cumplieron. Lo asesinaron. Francisco Serrano, hijo político de Obregón, fue asesinado desde el poder, por cierto. Si no conocen la historia, lean La sombra del caudillo. Al presidente electo Obregón, que decía que si alguien decide cambiar su vida por la suya, no tenías opción, lo asesinaron como presidente electo. Tenía 50 generales armados a su lado, su escolta, y fue asesinado. Al presidente Pascual Ortiz Rubio, el día de su toma de protesta, le dieron un tiro en la cabeza, en la mandíbula. Me voy acercando a tiempos más recientes. John F. Kennedy, nadie dudará de la seguridad del aparato del gobierno de Estados Unidos, fue asesinado, como lo saben. El presidente Trump, siendo candidato, estuvo a punto de perder la vida en un atentado recientemente y nadie dudará de la seguridad de ese aparato. En México, el candidato Colosio fue asesinado. No se reunieron de inmediato frente a una crisis de esa naturaleza. Y después, unos meses después, Ruiz Massieu fue asesinado. Ninguno de los que han venido a tribuna dijeron ni pío en ese momento. Nosotros fuimos solidarios con el gobierno en ese momento y cerramos filas frente a semejante atentado. La compañera presidenta convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad. Vienen aquí con una cachaza a decir que estaba solo Carlos Manso y él reconoció y tuvo el apoyo de la Guardia Nacional. Carlos Manso decidió que lo cuidara la seguridad pública. Le dieron 6 tiros antes de que su equipo interviniera. Mejor aún 7. Y su propia seguridad detuvo al que lo asesinó y lo ejecutó ahí. El que tenga ojos para ver, que vea. Nuestro gobierno estuvo acompañando a Carlos Manso. El gobernador Ramírez Bedoya estuvo apoyando a Carlos Manso. Ustedes son irresponsables, voceros
de los poderosos intereses económicos que quisieran descarrilar a nuestro gobierno y que niegan. Aquí vienen los paniaguados, 2 de la vela y de la vela 2, haciendo números e interpretaciones fantasiosas, pero nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Mourinho, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. Nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Blake, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. Farsantes es lo que son. Mataban a civiles en retenes militares y decían que eran daños colaterales. Mataban a niños. En Tamaulipas a la familia Almanza Salazar le mataron en los brazos a su hijo de 2 años, a la madre, y a otro niño de 4 años. A 2 estudiantes del TEC de Monterrey los asesinaron diciendo que eran narcos que iban armados hasta los dientes. Eso decía el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, que viene a querernos dar clases de cómo manejar la seguridad. ¿Ustedes quieren que regrese eso? ¿Quieren que regrese García Luna al frente de la seguridad pública del país para que se alíe a un grupo criminal, al Chapo Guzmán, para bañar en sangre el país y favorecer a los intereses de un grupo criminal? ¿Eso es lo que buscan? ¿O el PRI, que le mataron a Rodolfo Torres Cantú a una semana de la elección en Tamaulipas? ¿O A ver, senadora Lili Téllez, le pedimos por favor respeto al orador. Usted tuvo tiempo y estuvo en el uso de la palabra. No tiene por qué usar un megáfono en estos momentos, sino que usted tiene que respetar al orador que está en tribuna. Continúe, por favor. Muchas gracias. No hay respeto a Noroña, que tiene sangre en las manos de inocentes porque a Carlos Manso lo mató el Estado. Senadora Lili Téllez, usted tuvo tiempo para poder estar en tribuna y hacer sus expresiones. Aquí hay libertad de expresión. Quiero decirles que venimos de una lucha por la libertad de expresión y que eso lo reivindicamos, pero usted tuvo el tiempo suficiente para hacer uso de la tribuna. Y yo le pediría directamente al coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional que por favor coordine a su grupo parlamentario. Continuamos con la sesión. Si se está boicoteando la sesión, como lo estamos viendo, pues vamos a tener que dar un receso para que los coordinadores se reúnan y acuerden coordinar a sus grupos. Continúe el orador. Como pueden ver, pueblo de México, la bancada de Acción Nacional no aguanta los argumentos, porque dice que tengo sangre en las manos y se confunde. Yo tengo sangre en las venas y he defendido siempre al pueblo de México. La vocería de Ricardo Salinas Pliego piensa que saboteando mi intervención va a desviar la atención del uso carroñero de los paniaguados que no saben dar un debate. Aquí fueron respetados en el uso de la tribuna las intervenciones de Acción Nacional. Permítame, el orador. Esta mesa directiva tiene la facultad de procurar las condiciones de orden y respeto a que obligan las disposiciones legales y reglamentarias. Todos y todas tomamos protesta aquí y protestamos cumplir y hacer cumplir la norma. Por tanto, yo le exijo a la senadora Lili Téllez que cumpla y que cumpla también, desde luego, como persona y como senadora. Continúe el orador. Sí, desde luego se lo vamos a pedir a la senadora Verónica Rodríguez. Continúe el orador. Pues comentaba yo que
bañó en sangre el país Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa durante su usurpación para favorecer al grupo El Chapo Guzmán. ¿Qué nos pide el PRIAN que hagamos en materia de seguridad? ¿Qué crítica le hicieron a Omar García Harfuch cuando estuvo aquí en tribuna dándoles la cara? Ninguna pandilla de farsantes, ni una sola cosa de las que están sosteniendo aquí le dijeron a Omar García Harfuch. Piden la renuncia de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Es un honor apoyar al gobierno que encabeza la compañera Claudia Sheinbaum Pardo y van a ver el respaldo popular porque subestiman al pueblo. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo es el motor de nuestro movimiento. El pueblo ¿Con qué respalda las objeto, acciones senador de Pavel? nuestro gobierno. Permítame, el orador, disculpe. ¿Con qué objeto, senador Pavel? Si el senador me permite hacerle una pregunta. Es del mismo grupo parlamentario de Morena, no está permitido de acuerdo a lo que se determinó en la mesa directiva y todos tenemos que cumplir, ¿verdad? Hay algunos que menos o más, pero todos debemos de hacerlo. Adelante, senador. ¿Con qué objeto, senadora? Solo para hacer una moción, el senador Noroña está representando a la fracción parlamentaria de Morena y también a la fracción parlamentaria del PT. No sé si por esa ocasión le permitiría a mi compañero que le haga la pregunta. Le cedió el PT el tiempo a Morena, ¿sí? Pero es del mismo grupo parlamentario. Continúe y disculpe por tantas interrupciones. Continúe el orador. Nada que disculpar, senadora presidenta, porque usted está haciendo su tarea. Y la oposición piensa que está haciendo su tarea, pero el pueblo los está viendo. El pueblo está calibrando el tamaño de su estatura moral y política. Usar la figura de Carlos Manso, en vez de cerrar filas, en vez de la unidad que el país requiere. Senadora, discúlpeme, senador Noroña, la senadora Lisette Sánchez, ¿con qué objeto, senadora? Quisiera hacerle una pregunta al senador Noroña, presidente. ¿Le acepta una pregunta a la senadora Lisette Sánchez? Con mucho gusto. Adelante, senadora, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Gracias. Preguntarle, senador, si usted cree que la estrategia que implementó Felipe Calderón contra el narco garantizó en su momento la seguridad del país. Muchas gracias por la pregunta. 42 asesinados en Tanuato, Michoacán, 5 en Calera, Zacatecas. Una era una mujer menor de edad que tenía 2 hijos, los 2 estudiantes del TEC de Monterrey, los asesinatos en retenes militares que llamaban daños colaterales, el baño de sangre del país. Se dice guerra contra el narco. Permítame, y no hubo senador, tal guerra contra el narco. Senador. Lo que hubo fue favorecer al grupo del Chapo Guzmán. Senadora Lili Telles, por favor, respete al Pleno. Senadora, usted tuvo el espacio en la tribuna, nunca se le negó la palabra. Por favor, respeten al Pleno y respeten al orador. Hoy la vocería. Continúe el orador. Hoy la vocería de Televisión Azteca tiene un bono especial. Por defender a Ricardo Salinas Pliego de que no pague impuestos, viene a interrumpir permanentemente, no sabe discutir, no sabe respetar. ¿Qué se puede pedir de alguien que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene compromiso, que traicionó al pueblo de Sonora y que traicionó al pueblo de México y que piden la intervención militar de Estados Unidos, el PRI y el PAN? Siguen pidiéndola, aunque no les guste la historia, como la pidieron solicitando la intervención del ejército francés en el siglo XIX para traer a Maximiliano.
De eso es de lo que estamos hablando. De eso estamos hablando. Pueblo de México, tienes que Senadora tomar Lili conciencia. Telles, le exigimos respeto. Adelante, senador. Yo quiero dejar en claro que Acción Nacional no tiene palabra. No respeta los acuerdos que firmó en la mesa directiva. No respeta que ellos intervienen y no se les interrumpe. No respeta un debate de ideas y de argumentos. Acción Nacional no se refundó, se refundió. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no saben discutir, no tienen palabra, no tienen memoria histórica, no tienen nada. Aliados con el PRI, que siempre han representado lo mismo, hoy vienen carroñeramente Senadora a querer Lili Telles, utilizar por favor. un asesinato político para sacarle raja política. Se necesita caradura y desvergüenza para tener tal conciencia de carroñeros y carroñeras. Se exhiben en su justa dimensión, se eximen en su pequeñez política, se exhiben en su nulo compromiso con la patria y con el pueblo de México, y de nosotros podrán decir cualquier cosa, menos que no estemos con el pueblo de México. Siempre estaremos del lado del pueblo y del lado de nuestra patria. Silencio, Siempre estaremos silencio, enfrentando la orden en la adversidad, la mala fe, el Silencio, denuesto, senadora la Lili crítica, Telles. la maledicencia, la intriga, el poder del dinero que no ha sido desmantelado y que será desmantelado más temprano que tarde. Justicia Orador, social hasta el último senador. rincón de la patria, para que no puedan Senador. comprar a un joven como el que asesinó a Carlos Manso. Justicia permítame, social senador. hasta el último rincón de la patria, para que no siga bañándose en sangre la nación. Justicia social, igualdad, libertades hasta el último rincón de la patria, para que nuestro pueblo sea libre y soberano y pueda enfrentar las amenazas permanentes de intervención que promueven el PRI y el PAN. Eso es lo que son: traidores a la patria, traidores al pueblo, traidores a su origen, traidores a su esencia. No son partidos, son simples muñecos de ventrílocuo de los intereses más bastardos que quieren descarrilar al gobierno de la República que este pueblo eligió de Senadora manera Lili mayoritaria, Telles, mandándolos respeto al al basurero de la orador. historia. Pueden interrumpir lo que quieran, lo que no pueden hacer es detener esta empresa no monumental que es la Cuarta Transformación. Lo que no pueden detener es la marcha victoriosa del pueblo de México. Lo que no pueden detener es la conciencia de la patria, y ustedes no volverán nunca más al gobierno por Senadora ser carroñeros, Lili Telles, por hipócritas, permita que por se vendepatrias, desarrolle la por sesión. traidores a la nación. Eso es lo que son y eso es lo que seguirán siendo. Larga vida al pueblo de México, larga vida a Carlos Manso, larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Y larga vida a los hombres y mujeres libres de la patria que nunca estarán en esta oposición rancia y podrida. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.